Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de Cómo Hacer y Soy Rey. Bueno, hoy estaremos haciendo esta maceta, este cono pequeño con borde cuadrado, o sea, con un solo borde y con dos acabados: acabado liso en el borde y acabado áspero en el resto del macetero, ¿no? Es un acabado simple y lo vamos a aprender hoy en el canal, así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver toda mi lista de reproducción de casi más de 100 videos de pura información, y actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También seguirme en Instagram y Facebook, donde estoy subiendo también los videos en mi canal, ¿no? Ahí te que subo todos los videos de YouTube, te que lo subo ahí, así que apóyeme ahí también, ¿no? Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya estamos en la mesa. Lo primero que hacemos es mojar el molde para que el papel no se seque tan rápido. El papel también está mojado. Lo ponemos ahí y vamos aplicándolo, ¿no? Vamos forrándolo. Es papel de cemento, si se preguntan algunos. Puede ser cualquier papel. Yo uso papel de cemento porque es un poco más duro y aguanta para hacer más macetas, ¿no? Ponemos otro jeve. Todo eso está en nuestro canal de YouTube, en nuestra lista de reproducción. Todo lo que es el jeve, cómo hacer los moldes, todo están ahí. Ahora también estamos subiendo contenido para Facebook. La gente de Facebook que nos está siguiendo, también por favor compartir, así como en YouTube, compartirlo, el video, dejar un comentario, un me gusta, que eso nos ayuda a subir mucho más contenido, mucho más seguido, con mucho más información, ¿no? La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Para el secado también es 2 de arena y 1 de cemento. Siempre limpiando nuestra mesa para que cuando sequemos de nuevo no se vaya a mezclar con el cemento húmedo, ¿no? Ponemos la parte de la base, secamos de la misma manera con el cemento. Indicarles que también tengo en el Instagram y mi cuenta para que los que no me siguen puedan seguirme, donde subo los adelantos, algunas fotos de los maceteros que estamos haciendo, ¿no? También la comunidad acá de YouTube, subimos casi diario fotos, algunos videos. Así que, como repito, si no estás suscrito, te invito a suscribirse, que es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir subiendo todo este contenido. Con el cemento vamos parchando todos los lados que nos ha quedado hueco para que después raspar y volvemos a secar. El secado es muy importante para que la mezcla no se mueva o no se caiga, ¿no? Con el movimiento que vamos haciendo con la plancha y todo eso. Bueno, preparamos, como ya muchos saben, yo utilizo lo que es la mezcla de arena fina y arena gruesa, ya que mayormente hago macetas mucho más grandes y debo usar arena gruesa. Y en este momento estoy preparando un pedazo de arena fina, un poco de arena fina para hacer los bordes. Bueno, en este caso un solo borde, un borde cuadrado. Vamos aplicando arena fina por todos lados, como se ve en el video. Anteriormente con la plancha de los bordes hicimos una marquita con más o menos hasta dónde puede llegar, ¿no? Y le vamos poniendo un centímetro más arribita de la marca nada más. Y vamos aplastando para que se pueda aplicar bien la mezcla, ¿no? Y vamos sacando con la plancha para no estar después raspando mucho. Esta plancha también ya la enseñamos en el canal, de nuestro canal de YouTube, así que puedes ir a ver. En Facebook también estaré sacando todos estos videos, los estaré resubiendo en Facebook, así que los que me siguen en Facebook también voy a subir toda esa clase de videos y los nuevos, ¿no? Que vamos a comenzar a subir también. Bueno, la plancha, todos los links y los videos en el canal de YouTube lo podrán ver en la lista de reproducción. También dejaré anclado acá en una etiqueta o abajo en la caja de comentarios. Dejaré, ¿no?, cómo hacer lo que es la plancha para el borde. Es muy fácil y
bueno, espero que también me apoyen con ese video. Y vamos raspando siempre al ras de lo que es la parte de abajo, ¿no? Que es el jeve que hemos hecho, que nos sirve para tener el gruesor del macetero. Siempre raspando al ras de eso, ¿no? Porque después, si no raspamos al ras, nos va a quedar partes más gruesas o algo así, ¿no? Sino después de haber raspado todo, vamos, las partes que nos hayan quedado huequitos o algo, vamos parchando, si se le puede decir, con un badilejo y con el mismo cemento fino, ¿no? Con la misma mezcla fina. Así que volvemos a limpiar nuestra mesa para que no se mezcle con el secado, ¿no? El secado lo hacemos en exceso, de igual manera que la primera vez, para hacer el borde, ya que debe estar bien seco para que no se llegue a deformar el borde, ¿no? No es que el borde se ha hecho último y ya estamos a punto de acabar también de la maceta. Así que debe secarse bien, ¿no? Para que no se deforme, no se mueva algo, ¿no? No nos salga un poco chueco. Así que volvemos a hacer la base, la aplanamos todo con el gruesor que ya hemos decidido tener y le chorreamos el agüita, ¿no? Para tapar los orificios o alguna cosa. Con la plancha, otra vez del corte del borde, pasamos nuevamente por toda la maceta, ya que ya está todo formado, solamente hay que raspar el secado y las partes que hemos parchado, ¿no? La parte que hemos parchado sí un poco despacio, de que como aún está mucho más fresca, así que por eso es importante el secado, ¿no? Ya que hemos raspado todo el borde, nos queda así y vamos puliendo lo que viene a ser nuestra parte de arriba de la maceta, ¿no? Ya que la misma plancha del corte del borde ha raspado la parte de arriba ya, ¿no? Nos ha ahorrado el trabajo, ya que la plancha es la misma medida de esa macetita. Si no fuera así, nosotros con la plancha rasparíamos todo el secado, ¿no? Pero ya lo hizo por nosotros. Así que con una maderita o frotacho pasamos para que las esquinas de la base estén ondeadas, ¿no? Y no nos haga tanto trabajo. Bueno, cualquier otra consulta o pregunta pueden dejarlo también en la caja de comentarios. Como ya saben los usuarios, yo respondo siempre. Así que me dejan en la caja de comentarios su pregunta, alguna duda, alguna sugerencia de algún video, alguna forma de maceta o alguna otra cosa con cemento, ya que hemos hecho también un gusano, una oruga, una hormiga de cemento. Todo eso lo encontrarás en nuestro canal o en la lista de manualidades de cemento, creo que así se llama. Bueno, pasamos, le echamos al borde cemento puro para que esté un poco brilloso y mucho más liso, ¿no? Y le pasamos la brocha con agüita, ¿no? Y ahora pasamos a hacer ya el pulido de la maceta, ¿no? Pulidos cortos para al último hacer los pulidos más largos. También pulimos la parte de lo que es el borde. Todo tiene que estar bien pulido. La parte de arriba no es tan importante, ya que le vamos a dar otro acabado, como mencionamos en el principio del video. Es un acabado áspero en la parte de arriba y el borde es liso. Con una bolsita con esponja simplemente ya damos los últimos acabados, ¿ven? Es súper fácil, solamente pasamos una vez, ya que si pasamos muchas veces se puede deformar el borde. Y bueno, lo dejamos secar unos 10 minutos y con una esponja procedemos bueno, ahí estoy tapando, procedemos a como limpiarlo, algo así, pasarle toda la parte de arriba. Y eso va a hacer que las pequeñas, digamos, partículas de la mezcla se vayan saliendo, ¿no? Para que tenga un toque áspero. Pero es importante por eso dejarlo secar un poco, ya que si lo hacemos fresco se vayan a salir partes más grandes y nos vaya a quedar súper mal. Así que esperar unos 10-15 minutos y procedemos a hacer esto, ¿no?
Simplemente pasamos como si estuviéramos pintando con la esponja para que tenga un acabado más áspero, solamente la parte de arriba, ¿no? Aquí vamos a tener dos formas, liso en la parte de la maceta y bueno, ahí se va viendo cómo es la diferencia, ¿no? Liso la parte de abajo y áspero la parte de arriba, en este caso, que vendría a ser desde la base. Y ahora sí lo dejamos secar un día y después lo tarrajeamos y todo, y esperamos que seque bien para poder pintarlo. Miren, este es el resultado de la maceta. Miren la diferencia del acabado áspero que tienen y la parte de arriba liso.